Saludamos al ingeniero Fernando Santos Salvite, ministro de Energía. Señor ministro, le damos la bienvenida y quisiéramos conocer algunos temas que preocupan a la provincia de La Suay particularmente y algunos a nivel nacional. Un anuncio de nombramiento de un nuevo gerente en la empresa eléctrica regional Centro Sur ha despertado inquietudes en el Austro. No se conoce exactamente hacia dónde apunta esto, cuáles serían las razones y objetivos. Se especula sobre los mismos, pues aparentemente habría también una decisión o una intención de centralizar los ingresos de la empresa eléctrica regional Centro Sur. Se habla también de temores, quizá infundados, usted nos dirá, de que podría estarse tratando de ir hacia algún proceso de privatización. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la versión suya, señor ministro? Muy buenas tardes, Gustavo, a usted y a su distinguida audiencia. El proceso de cambio del gerente de la empresa Centro Sur es un proceso normal. Tenemos evaluaciones periódicas que le hace el viceministerio de Electricidad a todos los gerentes. Tienen unas metas que cumplir. Cuando hay una subejecución, se despiertan ciertas alarmas y se procede a ver los mejores intereses de la empresa, cambiando a la persona que no ha cumplido con las metas que se le han puesto. Ese es el proceso. Es absolutamente profesional, no tiene nada que ver con la política. Simplemente es un tema, entonces, digamos, de rendimiento del personal, en este caso del gerente. Así es. Se ponen, repito, estándares en varios rubros, ejecución presupuestaria, básicamente satisfacción del servicio, opinión de la ciudadanía. Eso lo recolecta el viceministerio de Electricidad. Yo no tengo nada que ver, yo soy una autoridad política y en ese proceso han decidido hacer un cambio buscando, por supuesto, al mejor profesional. Es una evaluación de desempeño lo que ha desencadenado esta situación. Exactamente, hecha absolutamente de una manera profesional en la cual la política no interviene. Hay preocupaciones. Que es el fideicomiso, ¿verdad? Exactamente, hay preocupaciones sobre este fideicomiso. Esto ha trascendido y el municipio de Cuenca, su alcalde, que es parte de la empresa eléctrica regional Centro Sur como accionistas, han exteriorizado su preocupación por la suscripción de este fideicomiso, en donde se entiende se hará una prelación de pagos del sector eléctrico que podría resultar lesivo para la empresa eléctrica regional Centro Sur, que es una de las que tiene muy buenos rankings, muy buena eficiencia en su funcionamiento. Así es. Quisiera también decirle que los más interesados en que funcione bien y tenga el mayor éxito la empresa somos nosotros, el ministerio, que tenemos la mayoría de las acciones. Coincidió este cambio con la creación del fideicomiso. Quizás un antecedente: el señor alcalde me invitó a que haga una exposición sobre la constitución del fideicomiso en el seno del Consejo Municipal. Le dije que por razones de agenda no podía ir personalmente, pero iba a enviar a mis delegados. No sé qué pasó, que ayer han tomado una resolución que muy respetuosamente le voy a contestar el día de hoy. ¿Cuál es la situación, estimado Gustavo, para que la ciudadanía de La Suay conozca y esté absolutamente tranquila? El país necesita mayor generación. El consumo se incrementa un 6-7% al año. Esto quiere decir 260 megavatios cada año debemos instalar para evitar que la demanda sobrepase a la oferta y mantenernos
abastecido el país. El Estado ya no tiene dinero para invertir en generación. Son plantas costosas, 250, 300 millones de dólares al año, que no los tiene el Estado. Hemos invitado a la empresa privada a que invierta y lo ha hecho con mucho gusto. Hay una planta solar que se va a instalar en Manabí, hay otra eólica que se va a instalar en Loja, hay varias pequeñas centrales, algunas de ellas en el Azuay, que van a proveer de 500 megavatios en los próximos años. Pero estos inversionistas privados nos han dicho, hay un problema en el sistema eléctrico. Nosotros le vendemos a una distribuidora y esta distribuidora no nos paga. Así es que, porque como todo es un esquema estatal, se lee que el Paute le vende a la distribuidora de la SUAY y se pagan cuando buenamente quieren. Como son empresas del Estado, no hay ningún apuro en pagar las deudas. Entonces los privados han dicho, queremos que nos aseguren el pago. Para eso el Ministerio de Finanzas, este ministerio basados en la ley del sector eléctrico y en un precedente anterior, se está creando este fideicomiso. ¿En qué consiste? Ahí se depositarán toda la recaudación del país, que son alrededor de 2.000 millones, y se hará una prelación de pagos. Primero se les pagará a los generadores privados y luego a los demás. La generación privada es muy pequeña. De estos 2.000 millones estamos hablando de 50, 60 millones. El resto seguirá exactamente igual. No se perjudicará un solo centavo a nadie, porque con estos 2.000 millones de dólares alcanza para todo, para generadores privados, generadores públicos, distribuidores, trabajadores, contratistas. No hay ningún señor ministro, sí, señor ministro, le decía, no se producirá efectivamente lo que teme la empresa eléctrica regional Centro-Sur, que se favorezca, como usted lo ha dicho, a los actores privados del sector eléctrico, se haga esta prelación de pago que usted señala es marginal en cuanto al volumen total de pagos, pero alguien en esa fila, en la prelación, va a quedar desatendido, como han señalado los actores privados estaban sufriendo ese problema anteriormente. Es una falsa información, alcanza para todos, Gustavo. Y eso es lo que iban a explicar los técnicos del ministerio, y el señor alcalde no nos ha dado el chance y ha tomado esa decisión. No faltará para nadie. Es más, muchos de estos generadores privados van a vender la energía a la empresa eléctrica Centro-Sur, o sea, va a ser beneficiaria de que tenga más energía y podrá vender a los consumidores y hacer esa recaudación. Es una mala información o desinformación. Quizás hago un mea culpa, quizás el ministerio no ha explicado suficientemente, pero le aseguro que alcanza para todos. Lo único que ponemos es un orden de prelación. Los privados dicen, páguenme, porque hay una mala experiencia, déjeme decirle, Gustavo. En Machala, en el Campo Amistad, la compañía EDC, una compañía muy grande, puso la planta Termomachala de 230 megavatios, una gran cantidad de energía para la zona sur del país. Lamentablemente no le pagaban, entonces tuvo que llevar al Estado a arbitrajes al fin de pagar. Entonces los nuevos inversionistas que están ansiosos de invertir en el país y en energías alternativas dicen, pónganme una prioridad de pago, pero es tan pequeña la cantidad que ellos van a generar y facturar que no afecte en nada. El fideicomiso recibe ese dinero, paga a los privados y después les devuelve a las distribuidoras y a las generadoras exactamente igual.
Así es que no va a pasar nada. ¿Y qué pasaría, señor ministro, con pagos adicionales indexados que se hacen al del consumo eléctrico aquí en la ciudad de Cuenca para el benemérito Cuerpo de Bomberos, también para el GAT municipal, para una de sus empresas, MOVP? Pues también la recolección de basura está, aunque un tanto ilógico ese tema, pero no es del caso tratarlo en este momento, está también indexado al consumo eléctrico. Muy buena pregunta, Gustavo. Esos pagos a tercero no entran al fideicomiso. No entran al fideicomiso. Esos se pagan directamente al Cuerpo de Bomberos, a la municipalidad. Eso no entra al fideicomiso. Lo único que se entra al fideicomiso es lo correspondiente a la distribución, transmisión y generación. Los pagos a tercero quedan fuera. Bien, usted sabe, señor ministro, de que hay una sensación, un sentimiento aquí en el austroecuatoriano de que hay graves efectos del centralismo. Parte quizá fundamentalmente por los aportes que hace el austroecuatoriano en impuesto a la renta, contrastando con la cantidad que recibe en una u otra obra pública en general, que es mínimo en comparación. Tampoco hay aportes, por ejemplo, la ley 047, que sería bueno que nos informe usted cuándo se la va a aplicar para compensar a municipios que están en el área de influencia del proyecto Paute y que de alguna manera con esa ley recibían ingresos propios. Pero justamente estas dudas que existen con respecto al manejo centralista de las cosas es que estos cambios en la empresa eléctrica podrían tener la intención de licuar los fondos de recaudación, de tratar con la misma vara a una empresa que, hay que decirlo, Empresa Eléctrica Regional Centro-Sur, el EGAUSTRO, son empresas muy eficientes en el país en comparación con otras empresas que tienen pérdidas negras significativas y también están impregnadas de problemas de corrupción. Primero, sobre el centralismo, reconozco que ha sido una mala tradición en el país y hay que terminar con ella. En eso cuente conmigo personalmente. Creo que el centro a veces concentra más de los recursos, como es la Amazonía, ¿verdad? Que vienen todas las semanas a quejarse, de ahí sale el petróleo y no vuelve un centavo. Aquí estamos tratando de hacer exactamente lo contrario, que donde se produzca la riqueza, ahí existe el beneficio, y es más, que vayan subsidios a las partes menos desarrolladas del país. Esta ley no tiene nada de centralista. Asimismo hay empresas buenas y malas, pero lo que queremos hacer es, solo estamos haciendo este fideicomiso una prelación. Se paga la empresa privada que genera una pequeña cantidad de la recaudación y el resto sigue igual. Las empresas ineficientes que recaudan menos, pues recibirán menos de esta parte del fideicomiso. No está cambiando nada, no es una idea de compensar, coger de las buenas para subsidiar a las malas empresas, para usar un término, las que no son tan eficientes. No. Simplemente es que nadie quiere invertir en el Ecuador, ningún privado en generación. Y como el Estado ya no tiene para obras tan grandes, la única alternativa es el sector privado. Lo que dicen es, páguenme, yo genero y me pagan, nada más, el resto sigue absolutamente igual. Bien, esperemos que esta explicación sea satisfactoria y sobre todo se lo vea en la práctica, señor ministro, pero ¿qué nos puede decir sobre la ley 47, de ese 5% de la generación eléctrica, de las utilidades de la generación eléctrica de Paute que debería venir a los municipios? La reformó la Asamblea Nacional en enero, pero entendemos que aún no se ha puesto en práctica, no se tienen los efectos de esta ley. Usted me trae un tema, le soy sincero, no tengo la respuesta, le soy sincero, déjeme analizar lo que pasó. El sistema es descentralizado aquí, el viceministerio es el que maneja y no me han informado, le soy sincero. Ojalá en una próxima entrevista ya le tenga la respuesta, voy a preguntar. Correcto, señor ministro.
Es mejor, por supuesto, tener transparencia en la respuesta y habrá otra posibilidad, ojalá pronto, para tener una explicación clara desde usted con respecto a este tema. El otro, que usted sabe, ha generado preocupación también en el austro relacionado con soberanía energética, con seguridad energética, este desensamblaje y transferencia a otra parte del país de las esferas de gas de la instalación de Petrocomercial aquí en Chalhuabamba, dentro de la ciudad de Cuenca, que se las llevaría a Chorrillos. Hubo declaraciones que habrán trascendido, pues lo hizo también a otros medios de comunicación, adicionalmente a este, un experto en materia energética, Luis Hidalgo, quien ha señalado directamente que todo esto obedece a una acción que favorecería los intereses de los importadores de gas en el país, que estas esferas salen de Cuenca sin que se haya solucionado este problema que no generó los beneficios del proyecto y servirán de aquí en adelante desde Chorrillos para los importadores de gas. Sí, gracias por hacerme la pregunta. Yo estoy sorprendido, ¿verdad? Porque se ha creado un fantasma en el país, un monstruo malvado que no existe, que son los importadores de gas. ¿Sabe quién es el único importador de gas en este país? Petroecuador. Es el único que puede importar gas. ¿Qué ha pasado? Que en la empresa Termomachala se alimentaba del gas del campo Amistad. Como ha bajado la producción de este campo de inclinación natural, solo genera una tercera parte de los 230 megavatios de capacidad, solo genera una tercera parte con el gas del campo Amistad y tiene una capacidad ociosa de 160, 170 megavatios. El SENACE, que es el organismo que despacha la energía, que dice de qué centrales tienen que generar cuando la demanda se incrementa. Es el organismo más profesional del país, más serio y más respetado. Me mandó una carta a mí y a Petroecuador diciendo, señores, hay una capacidad ociosa de 170 megavatios en la planta de Machala, que no puede funcionar porque no hay gas. Obviamente puede funcionar con diésel, pero el diésel cuesta una fortuna porque es importado. ¿Por qué no ven la posibilidad de que Petro de gas y alimente esta planta para que llegue a su máxima capacidad durante el estiaje? Eso ha pasado. El importador sería Petroecuador, ningún privado. Entonces, ahí alguien ha dicho que los privados se van a enriquecer. Va a ser Bueno, Petroecuador. se ha hablado de una intermediación de privados. Petroecuador seguiría comprando, pero con una intermediación que es muy onerosa, según lo expresado por el ingeniero Hidalgo. Sí, he oído al ingeniero Hidalgo. Él es un interesado porque él tiene una empresa, si es que quizás él tenga algún interés. Bueno, no importa, no quiero hablar de él. Pero ya le digo, el único importador sería Petroecuador y tendría que hacer una licitación y buscar la mejor oferta. Así es que quien importa tiene que comprar de un privado, porque Petroecuador no produce el gas, pero será a través de una licitación. Primer punto. Segundo punto, vamos a las esferas de gas. En tiempo del presidente Correa se hizo el famoso sistema de Pascuales Cuenca, El poliducto. el poliducto para llevar la gasolina y el diésel y el gas y evitar el deterioro de las carreteras a través del uso de decenas de vehículos. ¿Qué pasó? Que las esferas de gas, donde debía almacenarse el gas, el GLP, que se vende para uso doméstico, se hicieron encima de una montaña, ¿verdad? Chauyapamba, no sé, en la zona, no conozco el nombre de esta montaña,
pero no se dieron cuenta que hay un foco de agua en esa montaña y se está disolviendo la Sí, montaña. se lo hizo irresponsablemente, sin los debidos estudios, en un proyecto que usted sabe estuvo plagado también de actos de Ahí corrupción. tuvo Debrecht y gran corrupción. Bueno, esas esferas hubo que sacarles el gas y dejarles vacías, porque con gas se cae una esfera y explota media ciudad, es un daño terrible. Ya se les quitó el gas y están vacías, no sirven para nada. Las esferas, en realidad, que nosotros conozcamos, nunca funcionaron, señor ministro. Nunca funcionaron. Yo creí que, bueno, se hizo una prueba, pero nunca funcionaron. ¿Qué hacen ahí? Nada de adorno. Entonces, que se las lleve a otro sitio en donde se las pueda utilizar es beneficioso para el país. Claro, pero lo que se sostiene aquí, se está, digamos, dando un uso práctico a las esferas, pero no solucionando este tema que es de seguridad energética, no solo para la SUAY, sino las provincias australes, señor ministro, pues esto da un cierto grado de independencia ante eventualidades, paros nacionales, daños de carreteras tan comunes en el austro ecuatoriano, etcétera. Y las soluciones se han dado desde el austro, ponerlo dentro del radio de acción de esta planta de petrocomercial a medio kilómetro, a 1 kilómetro, buscando el terreno adecuado y reactivando, restaurando este importante sistema. Hay otras alternativas, además que lo han tomado colegios profesionales, la Cámara de la Construcción, la academia se ha interesado a través de algunas personas, también algunas de las cámaras, no sé si le han llegado ya a ustedes solicitudes concretas, pues usted públicamente hizo un llamado pidiendo sugerencias desde la SUAY que usted las escucharía. Así es, y me reuní con el directorio de la Cámara de Comercio y con todo gusto. Es más, hace algunos meses le mandé a la señora María Elisa Soledispa, que era la gerente encargada de Petroecuador. Le dije, asista usted a una reunión con las cámaras y explíqueles si le convencen que deben quedarse ahí las esferas para servir al país y no estar de adorno, hágalo y dígame, y en el directorio de Petroecuador tomamos la decisión. Pero veo que Petroecuador, quien es el que maneja el problema, no le ha visto una necesidad de que sigan las esferas ahí. Pero estoy abierto, estoy abierto. Si me Hay aún tiempo, señor ministro, no se ha pasado un punto de no retorno. No se ha pasado el punto de no retorno, creo que de la una tal vez, pero no de la otra. Si hay la necesidad de que se quede ahí y dándole un uso, no para tenerla como adorno, con todo gusto. Por supuesto, esa no es la idea, señor ministro. Bien, el tiempo se nos agota, señor ministro. Creo que tomarán con interés los sectores interesados sus palabras. Quisiera preguntarle también qué pasa con la licitación del Campo Amistad, relacionado con todos los temas del gas natural. Hace 3 horas hemos tomado la decisión de abrir la licitación en las próximas semanas. Hoy de mañana ha habido un directorio, del directorio de Petroecuador, he asistido personalmente, asistió el señor Jairón Merchán, que es el delegado de Exemplades, y el gerente de EMCO. Hemos tomado la decisión de que se saque a licitación internacional el Campo Amistad para que vengan compañías, mejoren los pozos que están en producción y busquen más gas en áreas adyacentes a estos pozos. Así es que el día de hoy, hace poquísimas horas, se ha tomado la decisión de que es una importante noticia. Los plazos y términos darán tiempo para que este proceso concluya dentro del gobierno de Guillermo Lasso y con usted como ministro. Yo diría que sí, porque si sale la segunda semana o primera semana de agosto en la licitación, se dará un mes hasta septiembre para que las compañías preparen su oferta y un mes hasta octubre para hacer la adjudicación. Yo creo que se alcanza en este gobierno. Y si no se alcanza, es un proyecto que trasciende los gobiernos, es un proyecto de Estado, porque ¿a quién no le va a interesar cualquier gobierno
que se produzca más gas en el suelo ecuatoriano para beneficio del país. Así es que Señor así lo ministro, hacemos, se lo podrá hacer. quisiera hacerle otra pregunta también que surge del diálogo con el ingeniero Hidalgo. ¿Por qué se desperdicia gas natural con los mecheros de gas? ¿Y por qué no se buscan soluciones también para aprovecharlo? Lamentablemente, cuando se sacó la licitación para que venga alguna compañía y utilice el gas de esos mecheros, Petroecuador salió con esta licitación con un problema sobre la garantía de seriedad. Y hubieron varios interesados, pero por esta mala redacción del pedido de la garantía, solo se presentó una empresa y Petroecuador, sin llevar al directorio, sino sus estamentos administrativos, dijeron, no está bien, no se dio oportunidad a todas las compañías para presentar una oferta y se va a reabrir el proceso. Así es que en las próximas semanas primero fue Amistad y luego vamos con la licitación de los mecheros. Hay varios interesados y se aprovechará este gas, pero no Petroecuador, lo hará una empresa privada porque son inversiones cuantiosas, la empresa no tiene para eso. Para finalizar, señor ministro, cuéntenos qué deriva ha tenido este tema de los cupos de los combustibles, particularmente de diésel. Las explicaciones suyas creo que lo conoce la mayor parte de nuestros oyentes y el plazo que tienen estas gasolineras para explicarlo. ¿No ha generado esto escasez de ningún tipo para el consumidor? No, porque en el país funcionan 1.200 gasolineras, Gustavo. 109 presentaron un comportamiento anormal. ¿En qué sentido? Vendían en los primeros 5 meses del año 2022 10 millones de galones, esas 109 gasolineras. En los primeros 5 meses del 2023 subieron a 130 millones de galones al mes, un 30% de incremento de las ventas. La economía solo crece al 5%. Y esto coincide con otro problema. El presidente de la República les quitó el subsidio a los señores camaroneros de más de 500 hectáreas. Les dijo, ustedes ya no pagan el $1.75 que paga el público en general por un galón de diésel, porque ustedes son una empresa floreciente, exportaron más de 7.500 millones de dólares en el año pasado, compren al precio internacional que está alrededor de 2.80, $1 más. Además, los camaroneros no pueden comprar el combustible, el diésel para sus motores en una gasolinera. Las gasolineras son solo para surtir a los vehículos. Ellos van al depósito de la empresa que les vende. De pronto encontramos que muchos camaroneros ya no iban a comprar en los depósitos. Dijimos, ¿qué pasó? Y las camaroneras siguieron funcionando. No es que dejaron de operar, sino es obvio concluir que estaban comprando en otras partes, y eso coincide con ciertas gasolineras que vendían más del usual. Entonces dijimos, aquí hay algo raro. A estas 109 se les dijo un momentito, es anormal que ustedes en un año crezcan el 30% en las ventas. Les vamos a dar solo el cupo del año anterior, y si justifican estos 30 millones de galones mensuales, se les dará. Si no, no se les dará. Pero solo son 109 de 1.200 en el país. También en el oriente sucedía lo mismo. Usted ve esas grandes retroexcavadoras sacando oro de los ríos. ¿Quién les mueve? Tiene que moverse con combustible, sus motores. ¿Quién les provee? Asimismo, si estas gasolineras de la zona incrementaron sus ventas sin ninguna razón. Si se comprueba un sistema doloso de ventas, ¿habrá sanciones?
aparentemente. Obviamente hay que, una es la acusación, otra es la defensa y un tercer momento es el veredicto. Esperemos que justifiquen, ojalá justifiquen. Si no justifican, tendrán las sanciones y se les dejará el cupo anterior. Tampoco queremos dejar desabastecido al país. Son medidas para proteger al pueblo ecuatoriano que le cuesta la importación de combustibles. Gustavo, el año pasado gastamos 7.600 millones de dólares en importar combustibles. Tema finalísimo, señor ministro. La focalización del subsidio al precio de los combustibles queda de tarea para un próximo gobierno. Es un tema tan complicado. Primero, no lo maneja este ministerio, luego del levantamiento, por usar la palabra, el señor Isa, que obligó a que se congele el precio cuando estaba subiendo paulatinamente al nivel internacional, se congeló, se crearon mesas de diálogo, se encargó al Ministerio de Obras Públicas, ha trabajado el Ministerio de Obras Públicas, tiene varias soluciones para focalizar aquel que no pueda pagar el precio internacional, que se le venda más barato. En cambio, el que tiene un Mercedes-Benz o un Audi, no se le puede subsidiar, que pague el precio justo, ¿no? Lamentablemente los señores indígenas hicieron el bochinche y desaparecieron, ya no se han asomado en las mesas, no importa, hemos seguido trabajando, tenemos varios sistemas, la Agencia de Regulación y Control está hablando con los gasolineros para ver cuál sistema se implementa, pero por estas situaciones políticas se creó una mesa de diálogo y alguien, el que estaba al frente se desapareció y por eso no hemos llegado a un acuerdo, pero sigue el esquema. Ojalá se lo pueda implementar. Hay un nuevo ministro de Obras Públicas, está reconstruyendo las carreteras, me ha dicho es la primera prioridad, pero vamos a hablar a ver si ya logramos un esquema de focalización que sea justo y que sea práctico y ágil. Pero difícilmente será también nuevamente dentro de su periodo. Verá que no es mi periodo porque no es mi problema, es el pública, pero ojalá lo logremos dentro del periodo del presidente Lazo. Bien, le agradecemos mucho, señor ministro, por habernos atendido. Muchas gracias a usted, Gustavo, y un saludo a la noble ciudad de Cuenca. Muchas gracias por invitarme. Declaraciones del ingeniero Fernando Santos Albite, ministro de Energía.